Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Hago cine porque me picó una mosca un día, no, porque el cine, igual que la música, son dos cosas que llevo desde niña y bueno, y porque no sé hacer nada más. En la primera había gente tocando música, en la segunda también, en esta no. La música que escuchamos es extradiegética, ¿no? En las otras era diegética. Cuando imaginaste la película, ¿iba a ser así? Ya, ahora que hablas de música. Sí, Penélope siempre tuvo, a nivel sonoro, siempre tuvo una dimensión como que tenía que abrirnos a ese mito que recupera la película, ¿no? Y tenía que ser una música y un sonido que nos ayudara a volver, ¿no? A retomar el relato universal de la Odisea, retomarlo en tiempo presente y hacerlo, pero hacerlo con todas las componentes que tiene que tener también un relato que, bueno, tan universal como este, ¿no? La BBC, de hecho, lo acaba de proclamar el relato más influente de todos los tiempos, con lo que no porque lo diga la BBC, pero porque ya creíamos en el relato antes. Es un relato fundacional sobre el que se han basado muchas historias, pero bueno, esa influencia tan declarada tenía que hablarnos hoy día, ¿no? Y para ello necesitábamos, pues, crear esa dimensión sonora, igualmente que buscar un paisaje y un espacio, unas localizaciones que nos permitieran hacerlo. Porque creo que tu abuela es del pueblo. Tú querías hablar de la generación o del tiempo de tu abuela, que se extingue, que desaparece, que se acaba con ellos. ¿Por qué introduces el tema de Homero, de la Odisea? No, ¿porque empezó primero el pueblo, después Odisea, o se fue mezclando todo a medida que fue construyendo la peli? A ver, antes hablabas de las anteriores películas, o sea, yo creo que es como decía Rulfo, ¿no? O sea, siempre se está escribiendo la misma historia, o la inquietud siempre parte de algo que está como muy dentro, ¿no? Muy en las raíces. En mi caso, algo que siempre me interesa o me mueve es cómo nos transmitimos las cosas unos a los otros, ¿no? Entonces, Penélope surge el motor de Penélope es ese relato que para mí siempre ha sido muy importante y que siempre he revisitado, como es el relato de la Odisea, y que nunca me he creído, ¿no? O sea, Homero deja a Penélope fuera de campo, hablando en términos fílmicos, ¿no? Hoy día ya sabemos, hay mucha gente que ha escrito sobre ello y sobre la importancia del fuera de campo. Entonces, yo siempre sentí, incluso antes de ponerme a hacer películas, que ese fuera de campo de ese personaje, esa Penélope fuera de campo en el libro, que solo aparece al final, en las páginas finales, que nos muestra que en el cine y siempre el personaje que se mueve, ¿no? el que está en la diligencia, el que va en coche, el que le pasan aventuras, el que conoce a gente, ¿no? el nómada, ese personaje es el que siempre se lleva el protagonismo, ¿no? el que tiene cosas que contar. Pero en cambio el que está estático siempre tiene el peligro de quedar como más atrás, ¿no? y no tener el protagonismo. Entonces, esto es lo que ocurre exactamente en el relato griego. También por otras razones, que son básicamente que en esa época la voz de la mujer no tenía voz en el espacio público, apenas, por no decir nada. Entonces, por varios motivos, entre ellos estos, en el relato de la Odisea, Penélope aparece solo al final y está, como digo, fuera de campo. Pero a mí siempre me ocurría que cuando lo releía y volvía a él, mientras yo iba leyendo las aventuras de Ulises, y mi cabeza iba pensando en Penélope, en lo que estaba haciendo Penélope, en cómo estaba resistiendo, en cómo estaba trabajando, en cómo se las congeniaba para que los pretendientes que solo querían casarse con ellas por ocupar el trono, los quería mantener alejados, ¿no? Se preocupaba de eso, de tenerlos alejados.
¿qué pasaba? Que esa era su estrategia, coser y descoser por las noches, bajo la excusa del coser, del tramar, ¿no? Tramar significa tramar audacias, estrategias, era su manera de vivir. Su manera de vivir y de sobrevivir manteniendo lo que ella tenía en ese momento, que era el poder, ¿no? El poder y el peso de mantener el reino al hijo, a la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese personaje que espera, pero que no espera de una forma pasiva, como nos cuenta el mito, o de una espera que añora a un hombre que tiene que volver, ¿no? En este caso Ulises, sino que lo que hace es eso, trabajar, luchar, contener todo ese reino en su poder y mantenerlo en su poder. Pues esa Penélope es la que de alguna manera queríamos rescatar, o sea, rescatar el mito para ponerla en el centro del relato. Y la manera de que tienes de enfocarlo, o sea, es digamos que la forma es muy estática, apenas hay movimientos de cámara, es todo como, en Bajarí había mucha luz, aquí parece que has apagado la luz y hay velas, todo es velado, todo es introspectivo, todo es interior, o sea, explicas, el escenario está ahí puesto para contar lo que ocurre dentro. Uh-huh. Pero aún así, la película no es tan encerrada en sí misma, porque hay muchos momentos de humor. Yo me río mucho. Con esta señora me río yo mucho. Y a veces dices, te vas de un extremo a otro, casi sin pretenderlo o pretendiéndolo. Penélope es una mujer fuerte. O sea, no es una... Mira, hay varias mujeres, escritoras, actrices que están hablando de Penélope, están recuperando la figura de Penélope a través de esta película, que es una de las cosas que me encanta, ¿no? Que la película remueva y haga que la gente vuelva a hablar de Penélope, ¿no? Y muchas dicen, bueno, pues que Penélope era una persona muy fuerte. Y las mujeres, cuando nos hacemos mayores, todavía hoy, actrices sobre todo, perdemos cantidad de oportunidades de actuar, y bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué? Porque una Penélope mayor que contiene toda la sabiduría de la naturaleza, de la sabiduría de cómo cocinar, de cómo trabajar, de los tiempos de los ciclos naturales, de medicinas, tantas y tantas sabidurías que contiene toda la gente de estas generaciones anteriores a nosotros, ¿por qué tiene que ser una mujer viejecita, pobrecita? No, Penélope es una mujer fuerte que tenía el poder, ¿vale? Tenía el poder. Entonces, ese poder es el que de alguna manera Penélope pone de manifiesto. Movimientos de cámara hay muchos. Lo que pasa es que son muy sutiles. Lo que pasa es que Julián tiene la gran capacidad de hacerlos invisibles y que acompañen. Es decir, de hecho, te diría que la cámara se mueve, no todo el rato, pero constantemente. Pero se mueve, apenas se ve, porque bueno... Apenas se percibe. Pero esa es la magia, ¿no? Esa es la magia de lo que ha sabido hacer Julián en esta película, que es, aparte de los movimientos, captar la luz, ¿no? Captar la luz de una manera... Yo diría que milagrosa, ¿no? Y de hecho se ha dicho, ¿no? Hay críticos que lo han hablado así, pero es esa capacidad también de que la espera nos pertenece a todos, ¿no? Y en ese sentido también la película nos imbuyó a nosotros mismos, al equipo, y también la espera la hicimos nuestra. Y de esa manera nos hicimos herederos del cine de la espera, ¿no? Que es muy importante y que tenemos una gran tradición de grandes maestros, ¿no? Y venimos de ahí, del cine de la espera, que es un cine que puede estar escrito, que puede estar preparado, que puede estar todo lo que tú quieras, pero que en el fondo espera que algo oculto, algo que está allí pero que no vemos a primera vista, se revele para el espectador, y yo creo que eso depende absolutamente del equipo, ¿no? Y el equipo que hemos tenido desde Amanda Villavieja, Babaliño, Juliana Elizalde, de categoría, Diana Toucedo, todo el equipo han sido de primera categoría y más, y entonces hemos conseguido eso, que yo creo que la película respire una cierta verdad, ¿no? de algo que nos llegue, ¿no? Que nos toque. A ver, ¿qué opinas tú? Yo vi en el DA 3 películas dirigidas por 3 mujeres que creo que se relacionan en muchos sentidos. La tuya, 30 Lumes, de Diana Toucedo, que también está montando contigo la película, y Con el viento, de Meritxell Cullell. ¿Crees que hay conexiones entre ellas o es una
cosa mía. No, mira, fue muy bonito porque yo vi Con el viento en el Festival de Cine de Guadalajara y fue muy bonito porque las proyectaron, primero proyectaron en la sala, primero estaba la de Meritxell y después estaba Penélope. Y las dos tuvimos una sorpresa increíble porque eran películas que dialogaban. Y cuando ocurre esto, o sea, es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Estuvimos hablando después mucho rato y bueno, es una cineasta fabulosa. Y descubrir que había algo en las dos películas que dialogaban, no sé, nos pareció a las dos algo mágico, porque son películas muy diferentes, pero que tienen algo subterráneo, ¿no? Un fil rouge que de alguna manera constata que nos hemos de alguna manera fijado en ciertas esencias que están en las dos historias, ¿no? El retorno a casa, ¿no? La imposibilidad de volver, ¿no? Y la espera de mujeres fuertes, ¿no? Yo diría que son dos de las cosas que más profundamente atraviesan las dos películas y que insisto, que es no sé, una suerte, yo creo, que puedan estar las dos películas estrenándose este año, porque si realmente el público puede verlas las dos, hablan, o sea, puestas en diálogo hablan mucho también, y eso es muy interesante. Y de Diana, bueno, Diana estuvimos compartiendo el montaje y es una profesional increíble y bueno, con su película 30 lumes pues también creo que es una película que evoca todo un mundo onírico, ¿no? Que también está Con el viento, ¿no? Ella. ¿O no? Ahora no lo sé, porque estoy como memorizando. No lo sé, no lo sé. ¿Y por qué participaste en el montaje con Diana? ¿A la limón? Bueno, yo conocí a Diana como montadora, como muchas de las personas, ¿no? De hecho, no conocía que había dirigido nada hasta que después del montaje de Penélope, pues vi 30 lumes, ¿no? O sea, bueno, Diana viene del montaje y así la conocí, ¿no? ¿Pero por qué montas con ella? Con Diana fue muy bonito porque ella había montado con Isaki La Cuesta, sí. Entonces yo con Isaki somos muy amigos y entonces un día antes de Bajarí nos encontramos y Isaki iba con Diana, me la presentó y me dijo: es una montadora fantástica para tu próxima película. Y entonces yo estaba con Bajarí, pero ya tenía montador. Claro. Pero fue alguien con quien siempre me quedó pues las ganas de trabajar, y cuando empecé Penélope pues pensé que era perfecta para compartir este proceso con ella. Se ha hablado mucho del cine de Erice, al que yo, por supuesto, pero añadiría también cierto cine de los años 70 de Carlos Saura, por ejemplo La prima Angélica. Es alguien que vuelve y se siente extraño en una tierra extraña que era la suya. Pero también hay otra película que me estaba pensando en Los paraísos perdidos, de Basilio Martín Patino, que Charo López vuelve a su Salamanca, y la figura del padre está ahí presente, pero encuentra que ya no pertenece a esa tierra, que ha estado como demasiado tiempo fuera. Estar demasiado tiempo fuera de casa es un peligro y después volver a tu tierra, porque tú te imaginas todo lo que ha cambiado tu tierra, pero cuando te la encuentras es totalmente diferente. Se habla mucho de esto en el cine español, de 70, 80, ahora se vuelve a hablar. Mucho. Bueno, pues porque los movimientos de ida y vuelta, como ya dicen los cantes de ida y vuelta, ¿no? Los movimientos son constantes, entonces el leitmotiv del retorno es un clásico en el cine, no solo en el español, sino en el cine universal. Y bueno, como decía Erice, que tú citas también, pues ¿cuándo podremos volver a casa? O sea, es posible volver si cuando uno vuelve ya no es el que era, evidentemente. Entonces, si vuelves ya no vuelves tú, con lo cual vuelve otra persona. Por lo tanto, los que te van a reconocer pues probablemente no te reconozcan, ¿no? Porque ellos también han cambiado. Entonces, el retorno es posible
pero nunca serás el mismo que marchaste, ¿no? Entonces, claro, ahí la posibilidad de historias y el abanico de posibilidades y de imaginarios fílmicos se dispara, ¿no? Porque en nuestro caso, pues bueno, Ulises es un Ulises que vuelve y como en el mito, como en el relato clásico, nadie le reconoce. De hecho, en el relato solo le reconoce la Dida, ¿no? La mujer que lo amamantó. Ni tan solo Penélope lo reconoce en el primer momento, ¿no? Entonces, ese reconocerse, reconocer que te reconozcan a ti y reconocer tú a los demás, reconocerte en los demás, ¿no? Ese sería casi te diría el leitmotiv de nuestro Ulises, ¿no? Que está constantemente intentando reconocerse primero en el paisaje, cuando llega y quiere reconocer el paisaje de sus padres, ¿no? Dice la voz, reconocerse en el paisaje que habitó y que lo habitó. Y después cuando lo ve todo tan diferente y no reconoce ni a la gente ni a los paisajes, entonces va a buscar, ¿no? Llama Pera, o sea, llama a gente, ¿no? Pero nadie le responde, ¿no? Entonces, en esa soledad del que no te reconozcan cuando llegas, pues es en el que estamos. Pues Eva, un placer hablar contigo. Ya hemos hecho la entrevista. Muy bien. Nada, que vaya muy bien. Vale. Yo siempre digo hasta la próxima película. Muchas gracias, que así sea.